Así ven las cosas, qué bueno que están con nosotros. Vamos a hablar hoy, por supuesto, de la investigación en el asesinato de Charlie Kirk. Hay nueva información al respecto, particularmente de quien fuera su pareja. Pero aquí en el programa vamos a hablar también sobre la muerte de un mexicano, Silverio Villegas, quien murió en Chicago después de un enfrentamiento con ICE. Hay datos muy confusos al respecto, queremos saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Y tenemos aquí en el estudio una entrevista con Águeda López, una mujer que se ha reinventado, es modelo, pero ahora es escritora y ha escrito el libro muy interesante llamado La niña que siempre miraba el sol. Pero comenzamos con Tyler Robinson. Esta es la fotografía de Tyler Robinson, quien está acusado de la muerte de Charlie Kirk. Este martes será acusado formalmente de esa muerte y hay nueva información que está surgiendo sobre la pareja de Tyler Robinson, quien aparentemente ha estado hablando con las autoridades. El gobernador Stephen Cox, el gobernador de Utah, ha dado nueva información al respecto. Esto es lo que dijo. No, not again. He has not confessed to authorities. He is not cooperating. But all the people around him are cooperating, and I think that's very important. There were reports yesterday that we can confirm that his roommate was indeed a boyfriend who is transitioning from male to female. That's information that the FBI had mentioned yesterday. We can confirm that as well, and that he is cooperating with authorities as well. Así que está surgiendo nueva información sobre Tyler Robinson, el supuesto asesino de Charlie Kirk, y esto es sumamente importante para entender los motivos, o sea, qué lleva a Tyler Robinson a asesinar a este líder conservador, este activista conservador que tenía millones y millones de seguidores a través de la internet y en las redes sociales. Ahora, muy bien, el gobernador Stephen Cox de Utah ha salido a dar un mensaje de paz, un mensaje de pacificación, un mensaje de reconciliación, y él dice que nos encontramos en un momento clave, un parteaguas, watershed es la palabra que está utilizando en inglés, en la que no sabemos si va a haber más violencia política o menos violencia política. Pero más allá de eso, y de que ha sido reconocido por este mensaje de paz, el gobernador Stephen Cox hizo una declaración sobre los inmigrantes que ha impactado muchísimo. Él sugería que antes de que se supiera que Tyler Robinson era el responsable o aparentemente el responsable de la muerte de Charlie Kirk, él esperaba que hubiera sido un extranjero, un inmigrante o alguien de otro estado quien hubiera sido el responsable de la muerte, y esto no es correcto. Vamos a escuchar primero lo que dijo el gobernador. You know, this bad stuff happens, and for 33 hours, I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us, that somebody drove from another state, somebody came from another country. That sadly, that prayer was not answered the way I hoped for. Perdón, pero esto no está bien. O sea, no se puede estar rezando para que el responsable de los crímenes o los asesinatos, o en este caso uno de los peores crímenes políticos que recordamos recientemente, fuera un extranjero, porque esto no es cierto. Las estadísticas, los datos, lo que dicen es que los inmigrantes en los Estados Unidos, los extranjeros en los Estados Unidos, cometen proporcionalmente menos crímenes que los estadounidenses y son encarcelados en menos proporción que los estadounidenses. Así que la idea de seguir con este mito de que los inmigrantes son criminales y violadores y responsables de la violencia en los Estados Unidos no es cierto. Los datos son del American Immigration Council, son clarísimos. De nuevo, y esto es importante repetirlo, aunque el gobernador estuviera rezando porque fuera un inmigrante, no fue un inmigrante quien mató a Charlie Kirk, fue un estadounidense, y los inmigrantes, hay que repetirlo, cometen menos crímenes y son encarcelados en menos proporción que el resto de los estadounidenses. Ahora bien, continuamos con el asesinato de Charlie Kirk porque forma parte de una serie de asesinatos políticos aquí en los Estados Unidos que se pueden remontar hasta el 2011. Pero ¿por qué es distinto? Hemos estado tratando de encontrar esta respuesta y el senador republicano Lindsey Graham tiene desde su punto de vista una respuesta de por qué el asesinato de Charlie Kirk es distinto. Tiene que ver porque era líder de un movimiento en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también formaba parte. The bottom line here is that we all reject political violence. What happened to Mark's wife, Gabby,
is just senseless. What happened in Minnesota is senseless. But let me just be honest with you. President Trump, nor do I, see this as the all kind of do it moment. I see this as an attack on a political movement. I see this being different. Charlie Kirk is one of the top 3 people in the country that allowed President Trump to win in 2024 by his efforts. And I think President Trump sees this as an attack on his political movement, what he created. A year ago, people tried to blow his head off. So this is not, for me, they all do it. This is unique and different. This is an attack on a movement by using violence. And that's the way most Republicans see this. Y esto explica desde el punto de vista republicano por qué el asesinato de Charlie Kirk, desde el punto de vista del senador Lindsey Graham, es distinto, porque dice Charlie Kirk era parte de un movimiento y están matando al líder de un movimiento, y esto no ha ocurrido igual con otros intentos de asesinato o otros asesinatos políticos aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, las imágenes del asesinato de Charlie Kirk siguen siendo muy potentes, siguen siendo impactantes, y el senador Mark Kelly, quien es esposo de Gabby Gifford, a quien trataron de asesinar en el 2011, dice que hay que poner un alto a este tipo de violencia, y no solo eso, hay que poner un alto también a las imágenes. Esto dijo. I would say this one in particular hit her pretty hard. And it's because she saw the video. You know, the video is all over social media. It's kind of hard to avoid, and you can just kind of stumble right into it. So this, you know, she's had a tough week, I have to say. You usually don't see these mass shootings as graphically as this one. I hope some of these social media companies can scrub this, you know, off the internet, because it's not good for kids to see this. Y hablando del impacto de su esposa Gabby Gifford, a quien trataron de asesinar en el 2011, cuando ella se da cuenta de que hay estas imágenes, las he estado viendo, y para ella han sido sumamente impactantes, y el senador Kelly está pidiendo que las compañías encargadas de difundir todo esto en las redes sociales le pongan un alto, algo que es prácticamente imposible, porque una vez que algo entra en la internet, se repite miles y millones de veces, particularmente esto. Tengo que saltear rápidamente a la ciudad de Chicago. Tenemos una entrevista para saber exactamente qué ocurrió con Silverio Villegas. Silverio Villegas era el mexicano quien fue detenido por ICE hace solo unos días. Hay distintas versiones de lo ocurrido. Este es Silverio Villegas, mexicano. El gobierno de México también quiere entender exactamente qué fue lo que ocurrió ese día y cómo fue el enfrentamiento con un oficial, con un agente de ICE. Y entonces hay versiones encontradas sobre lo que dicen los allegados a Silverio Villegas y lo que dice ICE al respecto. Tenemos una entrevista al respecto. La realidad es que continúan los arrestos y las posibles deportaciones en la ciudad de Chicago, y vamos a ver solo una de ellas. Esto fue. Back up, you're in my way. Back up, back up, back up. Don't touch me. Back up, back up. Don't touch me, you're back up, back up. Ball your fist up, back up. Don't touch me. Back up, back up, back up, back up now. Next time I'm spraying you. Back up. Back up. Get his number, bro. Get his number. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Leo de Gabio Martínez. ¿Cuál es el número de teléfono? Esto forma parte de los arrestos en la ciudad de Chicago en medio de la operación Midway Blitz. Son arrestos con agentes de ICE, pero hasta el momento miembros de la Guardia Nacional no han llegado a la ciudad de Chicago como había amenazado el presidente de los Estados Unidos. Este fin de semana, por supuesto, en varias ciudades de los Estados Unidos se realizaron las conmemoraciones, las celebraciones de la independencia de México, que es, por supuesto, este 15 de septiembre, y luego se realiza, digamos, oficialmente en la noche en la Ciudad de México. Hubo fiestas por todos lados, miles de personas estuvieron ahí, pero no sin miedo. Y esto se puede mostrar en el que el número de personas que estuvieron en estas celebraciones, estas son imágenes que vienen de Chicago, son menos que en años anteriores. Estaba escuchando las declaraciones de una de las organizadoras y decía que entre los miembros asesores de las celebraciones y el desfile había por lo menos 20 abogados en caso de que se presentara ICE. Este no fue el caso, así que las celebraciones por la independencia de México continúan y continuaron, pero no
sin temor. Las cosas están cambiando rápidamente en muchas partes de los Estados Unidos. Ahora bien, vamos a pasar a lo que ha ocurrido en la ciudad de Washington, D.C., donde sí hay presencia de la Guardia Nacional, y aquí de nuevo hay un enfrentamiento durísimo entre el presidente de los Estados Unidos y la alcaldesa de la capital de los Estados Unidos. La alcaldesa ha decidido que la colaboración con miembros de la Guardia Nacional debe llegar a un fin, algo que no le gustó al presidente Donald Trump, y tenemos la declaración del presidente de los Estados Unidos. Dijo: ha sido algo hermoso ver, pero ahora, bajo la presión de los demócratas radicales de izquierda, la alcaldesa Muriel Bowser, quien ha presidido esta violenta toma criminal de nuestra capital durante años, ha informado al gobierno federal que el Departamento de Policía Metropolitana ya no cooperará con ICE para remover y reubicar a peligrosos inmigrantes ilegales. Continúa el presidente Trump, dice: si permitiera que esto sucediera, el crimen regresaría con fuerza a la gente y a los negocios de Washington, D.C. No se preocupen, estoy con ustedes y no permitiré que esto suceda. Declararé una emergencia nacional y federalizaré si es necesario. Aquí está el enfrentamiento de dos líderes. Por una parte, la alcaldesa de la ciudad de Washington, y por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es difícil saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero claramente la alcaldesa de la ciudad de Washington ha dicho basta, no queremos ver más miembros de la Guardia Nacional en nuestras calles, y este es un enfrentamiento que apenas comienza. Salto brevemente para hablar sobre el apoyo de los Estados Unidos a Israel y cómo el secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que sigue el apoyo a Israel, particularmente para que puedan destruir al grupo terrorista Hamas. Esto no suena a acuerdo de paz y esto no suena que va a terminar pronto. Marco Rubio hablando sobre Israel. I don't know of anyone who would not rather see a negotiated settlement in which Hamas agrees to no longer be a terrorist group, lay down their arms, free the hostages, by the way, not just the hostages that they're holding from Israel, but frankly, the people of Gaza that they're also holding hostage as human shields. So that would be the ideal outcome, one we would all like to see. It's one that's been worked on. But I think we have to be prepared for the fact that savage, terrorists don't normally agree to things like that. But we'll continue to pursue that route. It's the ideal outcome, but it may require, ultimately, a concise military operation to eliminate them. Marco Rubio diciendo que no cree que en estos momentos haya una posibilidad real de paz, a menos que jamás estuviera dispuesto a entregar sus armas y a liberar a todos los rehenes israelíes que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre. Así que estas son algunas de las principales noticias. Y ahora tengo una noticia personal. No sé si ustedes siguen el diario de New York Times, pero el diario acaba de publicar hoy un reportaje sobre Paola, mi hija, Paola Ramos, y yo, y la noticia es que, y eso me da muchísimo gusto, sobre todo, no solo como periodista, pero sobre todo como papá, de que Paola y yo vamos a comenzar un nuevo podcast en inglés a partir de este miércoles y en la cadena de radio iHeart, que se llama The Moment. Y es un proyecto del que Paola y yo llevábamos años platicando. Quizás ustedes no lo saben, pero Paola, mi hija, y yo no vivimos juntos durante muchísimo tiempo. Durante 12 o 13 años Paola vivía en Madrid, yo vivía en Miami, y era muy difícil comunicarnos, y siempre tuvimos la idea de poder trabajar juntos. Después de eso, Paola se viene a los Estados Unidos a estudiar y se queda aquí, y a través del celular ella y yo nos comunicamos varias veces al día para hablar no solo de cosas personales, de la familia, sino también para hablar de noticias. Y ahora esta oportunidad de hacer un podcast es maravillosa, porque en lugar de estarnos comunicando y comentando Paola y yo solo sobre las noticias a través del celular, lo vamos a hacer a través de un podcast. Son estas conversaciones intergeneracionales entre una hija y su padre. Tenemos muchas cosas que decir. No siempre estamos de acuerdo en todo, y esto lo hace interesante. Y luego, a partir de este miércoles, vamos a comenzar un podcast en inglés que ustedes van a poder ver por este canal de YouTube, aquí mismo en Jorge Ramos Así Veo Las Cosas. Va a haber un canal especial para que lo puedan ver, y tenemos una entrevista muy interesante con el que pudiera ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani.
Hablamos de muchísimas cosas interesantes y de temas latinos, de cómo está tratando de obtener el voto latino y de lo que piensa sobre temas puntuales dentro de la comunidad latina y entre los latinoamericanos. Así que nada, que estoy como padre orgulloso de mi hija, fascinado de poder trabajar junto a ella y que este es un nuevo proyecto, es algo nuevo que estamos haciendo los dos en inglés y que espero que tenga muchísimo éxito. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra primera entrevista. Así ven las cosas. ¿Qué está pasando en Chicago? ¿Qué está pasando con la operación Midway Blitz? Hay nuevas redadas, son agentes de ICE. ¿Qué es lo que están haciendo? Queremos hablar sobre eso y también queremos hablar del caso de Silverio Villegas, un mexicano que tuvo un enfrentamiento con un agente de ICE y cuyas versiones son muy distintas. Silverio Villegas, mexicano, murió. El gobierno mexicano quiere saber exactamente qué ocurrió. Para hablarnos de todo esto me acompaña Cristóbal Cavazos, defensor de los derechos laborales y de los inmigrantes. Él es el líder del Centro de Trabajadores Casa DuPage. Cristóbal, gracias por estar aquí en el programa. Quería preguntarte sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Chicago. Tengo imágenes y videos de nuevas redadas. ¿Qué está pasando en Chicago? Sí, no, es un gusto estar aquí, Jorge. Chicago está bajo ataque. Hemos visto esta operación Midway Blitz, de que pues, primero nos estaban espantando con la Guardia Nacional, no llegaron, pero sí llegaron 200 agentes de ICE. Y lo que estamos viendo es operativos ha habido operativos desde la llegada de Trump, pero en estos últimos días más, West Chicago, Waukegan, Cicero, Melrose Park, Chicago, Franklin Park. Vimos lo que pasó con nuestro hermano, nuestro compañero Silverio, el día viernes, compañero, pero hemos estado viendo muchos ataques a Chicago, pero algo bonito es mucha lucha también. O sea, Chicago es la ciudad de los grandes hombros, pero lo que también es una ciudad muy mexicana y también tiene un grande corazón para defender al pueblo. Entonces, Cristóbal, lo que me estás diciendo es que claramente no hay miembros de la Guardia Nacional, pero ha incrementado el número de agentes y que sí hay redadas grandes en Chicago. Lo que no hemos visto redadas grandes, lo que están llegando, como hoy, por ejemplo, en la mañana, llegaron a un pueblo de Chicago, supuestamente contaban con una orden judicial, y luego andaban buscando, pero llegan, esa es la manera que llegan como una fuerza militar, con carros y hombres con máscara, o sea, nos quieren sembrar miedo, y sobre todo ahora cuando los mexicanos celebramos las fiestas patrias en Chicago, de nuevo Chicago, una ciudad muy mexicana, llegaron y supuestamente llegaron precisamente para fregarnos ahí, para molestarnos estos días, para que no celebremos, para que todos estemos con miedo. En Chicago ese es un poco diferente porque hay mucha educación, hay mucha organización en Chicago. Llevamos años aquí educando al pueblo desde que llega Trump, no hablar, no firmar, no abrir, sí pedir con el abogado. Así, en la mayoría de las veces no hemos visto mucho éxito, pero hasta Tom Homan de ICE estaba quejando de, esa gente en Chicago, mis derechos. Sí, Tom Homan, sí vamos a educar a la gente de sus derechos. Y yo siento por eso están tan enojados con Chicago, porque desde que llegara Trump en enero, la mayoría de sus operativas no han tenido éxito. Hemos visto grabaciones de llegada de ICE, tocando puertas, nadie abre la puerta, hablando con la gente, nadie contesta, nadie está respondiendo a las preguntas, parando gente. Cristóbal, me estás hablando sobre la preparación que hay y la información que tienen muchos inmigrantes para resistirse ante ICE, pero hay miedo también. Ya, yo veo como la mitad de la comunidad está con miedo y la otra mitad de la comunidad está con un enojo, ¿verdad? Una indignación. Chicago, ese es el número 1 de comida. La mayoría de la gente en mi grupo Casa DuPage, trabajadores de comida, trabajadores de bebida, que están dando el pan todos los días a toda la gente en los Estados Unidos, o sea, si tienen papeles o no. Son trabajadores esenciales y no somos criminales. Así yo siento por eso la indignación. Este fin de semana de las fiestas patrias le comentamos a la gente, oye la gente, no vamos a vivir con miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos inhibe, el miedo nos quita
la acción. Lo que necesitamos ahora es lucha, es defensa, es estar en las calles. Y lo que han visto en Chicago, hemos estado en las calles todos los días. O sea, mataron a Silverio presente para cada uno de nosotros. Tomamos las calles, hay un centro de detenciones en Broadview, cerca de Chicago, donde llevan la gente ha habido protestas todos los días. El domingo se fue un grupo de Casa DuPage para hacer una protesta frente de la base naval donde está ICE, cerca de Waukegan, norte de Chicago. Había bastante gente. Así sí hay el miedo. Pero como sabemos, como gente de activista, gente de conciencia, gente de fe, ¿verdad? No vivir por miedo. Estaba gente diciendo, oye, no salgan, no abren, no tengan fiestas, no hagan parriadas, no hagan nada. Nos quieren fregar la vida. O sea, es que es casi peor que una deportación. Pero lo que está y lo que más me anima y anima a la gente en Chicago es toda la gente que celebraron las fiestas patrias este fin de semana. Toda la gente que estuvieron hoy en West Chicago, como mencioné, hubo un operativo de ICE. ICE estaba manejando por todo el barrio, llegaron a unos departamentos, parece ser que se llevaron a unos compañeros, llegaron 100 vecinos que estaban pendientes, estábamos siguiendo ICE esta mañana, estuvimos con las bocinas, gente, no hablar, no abrir, no firmar, ICE fuera. Así en Chicago, pues sí hay un ataque, pero lo que me da mucho gusto, mucho orgullo, que sí ha habido una contraataque Cristóbal, de que esta tierra es nuestra tierra. te quería preguntar, has mencionado el caso de Silverio Villegas y quiero escucharte. ¿Qué pasó el viernes pasado? Yo tengo aquí la versión del gobierno, te la voy a dar en un momento, pero quiero que tú me cuentes desde tu punto de vista qué pasó el viernes. ¿Cómo muere Silverio Villegas? Sí, lo que sabemos de Silverio es que él fue víctima de lo que hace en Chicago. Eso es algo que han hecho por muchos años la policía de Chicago con la comunidad afro y la comunidad hispana. Lo que ha pasado es que él andaba manejando, le bloquearon el carro. Eso se llama el saltazo. Quiero leerte el comunicado oficial y que luego me des tu reacción. Esto es lo que dije el Departamento de Seguridad Nacional. Dice, esta mañana, se refieren al viernes pasado, durante un operativo de cumplimiento dirigido a un inmigrante ilegal con antecedentes criminales, el individuo se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, una distancia considerable con su automóvil. El oficial sufrió múltiples lesiones y se encuentra en condición estable. El inmigrante ilegal fue declarado muerto. Te voy a leer la segunda parte del comunicado, Cristóbal, antes que me des tu reacción. Dice, estamos orando por la pronta recuperación de nuestro oficial de la ley. Él siguió su entrenamiento, utilizó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden. Los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los inmigrantes ilegales a resistirse a la autoridad no solo difunden desinformación, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública, así como la seguridad de nuestros oficiales. Primero, tu reacción, Cristóbal, sobre cómo ocurrió este evento según el gobierno de los Estados Unidos. Pues no es cierto. El hecho de que estaba arrastrando a este policía, cuando claramente, si vemos las grabaciones, el policía estaba agarrando el carro del señor. El señor vivía un espanto, porque como te digo, bloquearon su carro. ¿Y acaso ahora son oficiales de tránsito? ¿Acaso ahora se están parando los carros en la calle? No son policías para estar parando los carros, ni mucho menos en la manera que espantaron, bloqueando, impidiendo su camino, rodeando su carro. Imagínate lo que él hubiera sentido en ese momento, ese susto, ¿verdad? Me van a secuestrar, yo no sé quién sea esta gente, no son policías, esos hombres que andaban como no tienen uniformes ni nada. Se espantó el compañero, me imagino, pensando en sus hijos, pensando en su trabajo, pensando en el instinto de sobrevivir. El compañero, sorprendido ahí, rodeado su carro, pues hizo lo que pudo para escapar. El policía agarró al carro, él no estaba arrastrando a nadie. Agarraron el carro y la versión oficial que estaba arrastrando este policía por mucho tiempo es una bola de mentira. Esa es una bola de mentira. Ellos estaban ahí agarrando el carro del señor, o sea, y él manejaba, sí.
Yo no te estoy diciendo que no sé, pues, en ese momento de susto, de espanto, compañero, de zozobra, él intentó escaparse con la vida y lo balearon múltiples veces. Y luego la manera que luego vimos que lo agarraron y lo pusieron en la acera la verdad, esa es una falta de respeto en grande para nuestra comunidad. El hecho que el Señor no fue criminal, el hecho de que el Señor dice que están buscando a los peores, es un señor manejando en la calle, en Franklin Park, un pueblo muy mexicano. Eso ha suscitado una gran indignación y ojalá estamos viendo que toda la de Charlie Kirk y es que pues este señor la vida mexicana tiene el mismo valor que una vida blanca, que una vida en Israel, una vida en cualquier parte del mundo. A nuestra comunidad también tenemos un valor, sobre todo en Chicago, siendo trabajadores Cristóbal, esenciales. Así. el gobierno en la declaración pública hace una referencia a los activistas y quería preguntarte sobre eso. Ellos dicen, los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los inmigrantes ilegales a resistirse a la autoridad no solo difunden desinformación, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública. Se refieren, supongo, Cristóbal, a gente como tú. Cuando tú escuchas esto, ¿cómo reaccionas? Que de nuevo, esa es una bola de mala información, de distracciones. Nunca decimos a nadie que vayan a resistir o lo que sea. Claro, cada quien a su cada cual. Lo que sí hemos visto son cazarrecompensas que llegan en carros no marcados, que tienen la cara cubierta y tapada, que llegan y secuestran gente y luego no nos damos cuenta de la gente. Y la gente en esa situación, yo creo que llegamos a la realidad de sobrevivir. O sea, uno va a pensar en perseverar, en protegerse la vida, pero nunca hemos estado diciendo a la gente que no estén cumpliendo. Lo que sí estamos diciendo a la gente es de sus derechos de no hablar, de no firmar, de no abrir y de sí pedir hablar con el abogado. Pero esa es una bola de mentira. Yo no conozco a ningún activista que está diciendo a la gente que vayan ahí a desobedecer a las leyes. Pero lo que sí digo, frente a esta situación con bloquearon su carro, rodearon su carro. De nuevo, desde cuando están haciendo operaciones de tránsito, el ICE, el hielo, eso es como un antecedente que tenemos que resistir. Cada quien va a hacer lo posible para perseverar y para seguir con vida, y sobre todo cuando estamos bajo ataque con gente que no se identifica, gente que trae de nuevo la cara tapada. ¿Cómo se sentiría cualquier persona? Hemos visto gente parada por gente que así, y luego nunca supimos más de ellos. Así cada quien tiene que decidir su cada cual. Claro. Pero lo que yo le digo a la gente, oye, la gente, nuestras vidas, nuestras familias, eso es algo que siempre tenemos muy pendiente. Cristóbal Cavazos, gracias por conversar con nosotros. Cristóbal es, por supuesto, el líder del Centro de Trabajadores Casa DuPage. Gracias por la conversación, gracias por la información, Cristóbal. Gracias, compañero Jorge. Gracias, compañero. Adelante. Así veo las cosas. Muchos dirían que estamos en una época de las supermujeres, en las que estamos esperando de algunas o de muchas mujeres serlo todo, ser madres, ser compañeras, tener éxito. Y ahora, en el caso de Águeda López, que está presentando su novela La niña que siempre miraba al sol, se trata de una mujer que está dispuesta a enfrentar ese reto de tratar de serlo todo, pero le vamos a preguntar qué tan difícil es. Águeda, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Estamos pidiendo demasiado de ustedes, las mujeres, que sean todo, que sean súper mujeres, que sean madres, que sean compañeras, que sean, en tu caso, una profesional muy exitosa y una escritora ahora. No sé si nos están pidiendo demasiado, pero a mí me gusta pensar que lo podemos hacer todo. A mí no me gustan mucho las etiquetas, no me gusta que digan si eres madre, pues eres madre, si eres autora, si eres modelo y no puedes hacer nada más. A mí me gusta pensar que tenemos la capacidad como ser humanos, también igual que los hombres, de hacer todo lo que nos propongamos en la vida. Y pienso que vivimos esta vida, que no sabemos cuántos años serán, vamos a sacarle provecho todo lo que podamos, ¿no? La presión es muy fuerte, el estrés te lo cobra eventualmente. Yo he sentido más presión por mi parte hacia mí que del resto de la gente. Obviamente la gente tiene unas expectativas, pero yo pienso que es
mi propia expectativa de ser mejor, de querer avanzar, de querer crecer, la que a veces no me deja respirar, ¿sabes? Tengo que hacer algo, tengo que hacer la diferencia, tengo que mandar un mensaje de positivismo. El mundo no está muy bien ahora y me gusta ser como esa brisa de aire fresco que de repente sea como ese halo, ¿sabes? Y me parece que tenemos una misión muy importante, sobre todo la gente que estamos en el medio como figuras públicas, de no usar las luces solamente por vanidad, sino usarlas a favor de los demás. Hace poco estaba hablando con una experta en adicciones y ella sugería que quizás el sueño americano nos está matando, que es tanto el esfuerzo que estamos haciendo por tratar de triunfar en todo, que eventualmente se lo cobra. Puede ser. Yo, mi sueño americano ha sido hermoso y maravilloso. He tenido mucha suerte como una inmigrante en este país más. Gracias a Dios, mi camino fue bastante bonito. Sí tuve que dar algunos detours, pero fue bastante bonito. Me gustaría pensar que el sueño americano nunca se come a alguien que sueña y que es honesta, que trabaja duro y que quiere lo mejor para sí y para los demás. O sea, pero tú sí tuviste un sueño americano. A mí me funcionó, el sueño americano funcionó conmigo perfectamente. Para mí también. Y siempre agradezco a los Estados Unidos las oportunidades que me dio, que mi país de origen, en mi caso México, no me pudo dar. O sea, que tu sueño americano funcionó. Funcionó, mi sueño americano se cumplió. Yo llegué aquí con una maleta para quedarme 2 días, muy naif, pensando en buscar una agencia que de repente me representara y trabajar aquí temporalmente. No tenía una visa, no hablaba inglés, no conocía a nadie, no tenía nada. Pero tenía ese sueño americano en mi corazón desde pequeña. Quería dedicarme a esto, ser modelo, conocer New York, desfilar y eso fue lo que me trajo acá y me puse valiente y se cumplió. ¿Qué año fue? ¿Cuántos años tenías y cómo llegas? Te lo pregunto porque yo recuerdo cuando llego a los Estados Unidos, en mi caso fue un 2 de enero del 83, todo lo que yo tenía era una maleta, una guitarra y soy muy malo cantando, pero no importa. Y mis documentos, todo yo lo podía cargar. Entonces esa idea de libertad la traigo conmigo. ¿Cómo fue esa llegada? Yo llegué también con un carrión, con una maleta de mano. Todo lo cargabas. Llegué justo el día después que falleció Michael Jackson. Sí. Nunca me olvidaré porque entré por un apartamentito que había rentado. No tenía cable, no tenía nada. ¿En Nueva York? No, acá en Miami, en Lenox, casi en Alton Road y la 16. Eso es en Miami Beach. En Miami Beach, sí. Que era conveniente porque podía caminar a todos mis castings y a todo. Y yo llegué ese día y oí la noticia de Michael Jackson y dije, wow. Y ese marcó un antes y un después. Ese día cambió mi vida. El día que yo decidí quedarme en este país y trabajar y luchar por lo que quería, ese día el rumbo de mi vida cambió. Voy a entrar pronto a la novela, pero de las cosas que más recuerdo, que más me costaban, es una cierta sensación de soledad, porque los inmigrantes muchas veces no nos queremos ir, pero no hay oportunidades en nuestros países de origen y por eso venimos aquí a los Estados Unidos. No sé si estar sola te pesó. Yo extrañaba muchísimo a mis padres y a mis amigos, y ahora que mi padre falleció, muchas veces miro atrás. Lo siento. Sí, gracias. Y pienso el tiempo que perdí de no estar con él, porque al final eso es lo que pesa, el tiempo que no compartes con la gente que quieres, tal vez porque estás persiguiendo lo que tú misma quieres para tu vida, ¿no? Pero eso es lo que más me pesó, Jorge, el tiempo que dejé de compartir con mi familia, con la gente que amaba, y estar en un país que, pues tratando de abrirme camino, que como te digo, agradecidísima desde todo mi corazón porque este país cambió mi vida, pero como sea, se extraña mucho. Tú sabes que mencionas a tu padre, yo también perdí a mi padre cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos. Recuerdo que estaba a punto de hacer el noticiero y me llama mi mamá de que estaba muy mal, y luego la segunda llamada es que ya había muerto. Y uno siente lo que me acabas de decir exactamente, que no teníamos que estar aquí. En realidad teníamos que estar aquí, pero uno siente que se perdieron muchas cosas también, ¿no? Sí. El esfuerzo cuesta. Y es una carga que yo llevo a día de hoy. Sí, claro. Lo extraño, obviamente, y digo, Dios mío, cuántos momentos me perdí de no estar con él, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Déjame saltar, vamos a la niña que siempre miraba el sol. Uh-huh. Cuando uno mira el sol, te puede llenar de luz, uh-huh, pero también te puede marear, ¿no? Y te puede hacer ver que las cosas no son exactamente como parecen. Sí.
Esta niña que miraba el sol eras tú. Esta niña era yo. Yo todas las tardes al atardecer, yo soy de un pueblo muy pequeño en Córdoba, en Andalucía. Y un pueblito con animales, yo me sentaba al atardecer, me pasaban las gallinas por enfrente de mí. ¿De verdad? Sí, las cabritas pequeñitas. y yo miraba el sol y yo pensaba, yo quiero ser modelo, yo quiero desfilar en París, yo quiero desfilar en New York. Y entonces... ¿De dónde sale eso, Águeda? Yo me acuerdo de un desfile que yo vi de Claudia Schiffer bajando las escalinatas de la Plaza de España en Roma, desfilando para Versace, y yo la miraba y yo decía, wow, o sea, qué mujer tan espectacular, qué bonito, parecía como casi de mentira, ¿no? Y yo creo que ese sueño fue mi refugio toda la vida. Cuando me sentí acosada, me sentí sola, me sentí quizás agredida por mi forma diferente de pensar, convertirme en ella, convertirme en esa mujer era lo que me mantenía con vida. Y sí, siempre miraba al sol y pedía al universo, a lo que tú quieras creer, dame la oportunidad. Pero, o sea, literalmente mirabas el sol. Miraba el sol, los atardeceres. Yo soy fan de los atardeceres todavía hoy. Y te juro que yo decía, dame la oportunidad. Yo te prometo, voy a trabajar duro, pero dame la oportunidad y yo la voy a agarrar. Alma es la protagonista, pero ¿Alma es tu alma? Alma es mi alma. Alma es esa niña de 8 años que emocionalmente inmadura, que no sabía cómo manejar todo lo que le estaba pasando en ese momento, cero inteligencia emocional, pero que pudo salir adelante y que hizo lo mejor con lo que le tocó. Hay un tema a lo largo de tu novela que es una constante. A mí me tocó crecer en México y el bullying era totalmente normal. Yo recuerdo, por ejemplo, salir en el recreo y entonces había como dos líderes. Uno le llamaban el perro y otro el caballo. El caballo era terrible con nosotros, entonces yo me tuve que aliar con el perro para protegerme. Claro. Pero el pavor que yo tenía de salir a recreo, porque el caballo y sus amigos nos golpeaban, nos pegaban, y era terrible. Y tú describes estos casos de bullying que antes ni siquiera le llamábamos bullying, ¿no? Exacto, antes esa palabra no existía, eran cosas de niños. Bueno, ese niño te molesta, a lo mejor hasta le gustas, porque, ¿sabes? Eso es lo que decían. Yo, por ejemplo, no salía ni siquiera al recreo, yo me quedaba dentro de la clase porque... ¿Por miedo? Por miedo, no me quería ir al recreo porque salí 2 veces o 3 veces, no sé, a few times, y me pegaron un escupitajo en el pelo y cosas así horribles, ¿no? Entonces, ¿para qué? Perdón, o sea, te escupieron. Sí, me escupían, me esperaban para pegarme. Yo iba todos los días a mi escuela por el camino largo. Yo rodeaba ese pueblito y en lugar de tardar 20 minutos en llegar a la escuela, tardaba 1 hora y 20. Pero iba segura, porque nadie iba por las afueras del pueblo, del punto A al punto B. Entonces, me daba miedo. Yo no era una niña de salir fines de semana, no. Siempre estaba en mi casa metida, soñando, dándole a la cabeza a ver lo que quería yo hacer con mi vida cuando fuese mayor. Hay descripciones fuertes de alguien llegando a su casa, metiéndose en el cuarto, encerrándose y llorando con la música, ¿no? Sí, para mí la música siempre fue un lenguaje del alma. Y mira cómo acabaste ahora. Y mira cómo acabé con un músico, que además sus mensajes son los más bonitos. Me imagino. Pero sí, eso, y me acostumbré a la soledad, Jorge. Me encanta estar sola. Sí, me encanta. ¿Lo manejas bien? Lo manejo bien, me gusta el tiempo. Yo creo que es muy importante caerte bien, entre comillas, porque al final de la vida pasamos mucho tiempo solos con nosotros. Y yo he aprendido a estar sola y me encanta estar sola. Hay una frase muy bonita en inglés que es estar a gusto en su propia piel. Ajá. La traducción no es perfecta, pero hay mucho en eso. En algunas de las entrevistas que has dado con motivo de tu novela, contaste una anécdota que me tocó mucho. Tu hija de 13 estaba saliendo sola en el aeropuerto. Sí. Y tú notaste a lo lejos que había unas niñas que iban a acompañarla en ese viaje que no quisieron... hablar con ella, le dieron la espalda completamente. Exacto. ¿Qué hacemos como padres? Los protegemos y vamos con ellos, pero tú no podías ir en ese avión. Yo no podía ir en ese avión. ¿Qué hiciste? Ella incluso ya tiene 13 años, ella me decía, mami, vete, ¿sabes? Es típica adolescente o preadolescente, ¿sabes? Que está entrando en esa situación, mami, vete, no te quedes, no me mires. Pero como padres yo creo que no tenemos una varita mágica, es muy difícil. Educación, empatía. Yo le hablo mucho a mis niños que esos niños que no dan amor quizás tampoco lo tienen en su casa. Quizás tienen carencias, quizás no tienen un hogar en paz y
y desatan la rabia contra otros de esa forma, ¿no? Yo creo que si todos fuéramos un poquito más empáticos y nos pusiéramos en los zapatos de los demás, ese tipo de situaciones no sucederían. Sin meterme demasiado, pero ¿qué pasó en ese viaje? Ella se fue a New York solita, se me rompió el corazón cuando la vi pasar, seguridad obviamente, Claro. te podrás imaginar. Yo la llamaba constantemente, pero Micaela es una niña muy reservada, ella guarda mucho lo que siente. Se parece a... Se parece mucho a mí, es mucho más tímida, entonces yo creo que lo más importante como padre te diría es estar pendiente de la energía de nuestros hijos, no de lo que dicen. ¿Sabes? Una cosa es lo que tus hijos te digan, no, estoy bien, no pasa nada, otra cosa es la energía con la que se suben al coche. Por eso vas tanto a recogerlos a la escuela, ¿no? Siempre los llevo, 6:30 de la mañana estoy ahí y los recojo todos los días. O sea que si hay ojeras es culpa de ellos. Exactamente. Tengo varias frases tuyas en el libro que quisiera que me ayudaras a entender. En una dices, Alma nunca pudo olvidar esa niña de 8 años que se miraba al espejo, angustiada por el acoso de sus compañeros, pero sin dejar de soñar con que algún día saldría en las portadas de las mejores revistas del mundo. El sueño lo tenías claro. Lo tenía muy claro, lo tenía muy claro. Otra frase, a veces no encajar también es un regalo de inconformismo y rebeldía. No encajar. No encajar. Si yo me hubiera sentido querida y adorada en mi pequeño pueblito por esa gente, quizás no me hubiera atrevido a soñar, a salir de ahí, a luchar por lo que quería. Quizás hubiera querido tener una vida tranquila en ese pueblo. Pero no encajar a veces es lo mejor que te puede pasar. Dices, Alma tuvo la certeza de que saldría de su pueblo. Tú siempre supiste que... Siempre tuve la certeza de que saldría y que conseguiría lo que quisiera. ¿Hay alguna tristeza en el tenerse que ir? Sí hay tristeza porque tus raíces son tus raíces al final, pero yo creo que también hay mucha alegría en empezar de nuevo en otro lugar. A mí me encanta empezar de nuevo, me parece que es cuando tú puedes escribir de verdad, nunca mejor dicho, tu libro y decir, esta es la historia que quiero de aquí en adelante. Entonces me parece, los finales son tristes, me parece que los comienzos son hermosos. Inevitablemente te has tenido que enfrentar a la luz pública, tanto como modelo, como actriz, ahora como escritora, y por tu relación con Luis Fonsi. Ajá. Y escribes, no sé si escribes sobre ustedes, pero dices, ni sus padres ni ella podían hacer mucho contra el hecho de que el chisme era el pasatiempo favorito de muchos. Era y sigue siendo. Ahora en las redes sociales, a través de esto, estamos totalmente bombardeados. Sí. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo te manejas tú ante las críticas y ante lo que aparece a ti y a mí y a todos que nos atormentan? Que me pasó algo muy fuerte cuando yo empecé a hacer mi relación con Fonsi. Obviamente la gente pues siempre tiene una opinión, ¿no? Y nunca es muy buena ni muy positiva. Y entonces me di cuenta que las lecciones que uno no acaba aprendiendo se te terminan repitiendo. A mí me hicieron mucho acoso y bullying desde pequeña. De alguna forma logré salir de ahí, pero quizás me faltaba la guinda del pastel, como yo digo. Y ahora a través, como dices tú, de las redes sociales es muy fácil atacar a la gente. He aprendido, Jorge, a no tomarme absolutamente nada personal. Lo que la gente habla o dice o escribe tiene mucho más que ver con lo que ellos son que con lo que ven. Entonces he aprendido, por mucho que a veces te toquen esa fibra que te molesta y que dices, bueno, qué tontería, ¿por qué me dicen esto? He aprendido a no tomarme nada personal. O sea que prefieres, si hay un ataque, prefieres no contestar. Sí, nunca he contestado. Últimamente nunca he contestado. A veces, últimamente yo creo que un par de veces he contestado si tienen que ver con mi hija o con mi hijo. Claro. Recuerdo una periodista de México que en algún momento hizo un artículo diciendo que mi hija estaba enferma porque era extremadamente delgada y se basaba en los comentarios de la gente, de los haters. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, si tú eres periodista, tienes un compromiso social, tú no puedes hacer este tipo de... Investigar, hacer fact-checking, claro. Exactamente. Y ahí sí contesté. Hay cosas que obviamente no puedes permitir, ya cruzan la línea, pero yo prefiero callar, sinceramente prefiero callar. ¿Cómo se debe manejar el celular? ¿Hay reglas en casa de qué...? Con nosotros es muy difícil también, con Chica y con Carlota, es complicado limitarles el teléfono celular, ¿no? Es limitado. Mis hijos, mi hija tiene, porque ya en la escuela hasta es un tema de que tienen que cargar su teléfono y demás, aunque en la escuela lo ponen en unas bolsitas y no lo pueden tocar en todo el día. Durante la semana no tienen ningún tipo de electrónicos. El fin de semana... ¿No tienen? No, el fin de semana... ¿En casa? En casa. El fin de semana los dejo que tengan sus electrónicos. Mi hija no tiene redes sociales. Y la estoy es una forma de protegerla, ¿no? Sí, igual yo creo que es educación. Hablo muchísimo con ella porque eventualmente las va a tener y eventualmente alguien va a hacer comentarios que no le van a gustar y tiene que estar preparada.
que nunca está del todo preparada, nunca vas a estar del todo preparada para un insulto o una falta de respeto, pero como padres hacemos lo que podemos, ¿no? Estoy terminando. Lo has hecho, si se ve desde fuera, por supuesto tú tienes tu propia narrativa, pero si se ve desde fuera, tú lo has hecho todo. Has tenido éxito, tienes amor, tienes una familia extraordinaria. Tienes tu libro, te mencionaba que Neruda decía que el libro es el éxito. Pocos saben lo difícil que es escribirlo, ¿no? Sí. Y lo has logrado. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Yo no paro de soñar. Yo soy una persona súper soñadora. Todos los días me cuesta dormirme en la noche pensando qué voy a hacer después. Sigo escribiendo. O sea, viene otro libro. Viene otra novela. ¿Te gustó la novela? Novela, ficción, porque ya terminé con este capítulo de mi vida que es la autoficción. Sí. Ahora va a ser una novela de ficción, pero siempre... Total. Bueno, en fin, siempre hay algo, ¿no? Hay vivencias que terminan relacionándose con lo que escribes, pero pienso que yo no escribo, me he dado cuenta que yo no escribo para entretener, yo escribo para dejar un mensaje positivo. Y obviamente esa novela quiero que tenga un mensaje positivo. Igualmente tengo 1000 cosas en la cabeza, Jorge, yo creo mucho en la manifestación. Entonces, o sea, para entenderlo, decirlo para que pase. Más que decirlo, porque saben que nunca hablo nada hasta que lo tengo materializado. Pero lo tienes. Sí, pensarlo, darle la vuelta, alinearme con lo que quiero. Yo te voy a contar una anécdota. Yo cuando llegué a este país, que no hablaba nada de inglés, yo te veía a ti en televisión como periodista y te veía haciendo tus entrevistas, líderes del mundo, unos buenos, otros no tan buenos, whatever. Escritoras, artistas, actrices, de todo. Y yo, hace 14, 15 años, yo me senté y yo dije, un día yo voy a tener la oportunidad de sentarme con Mira, Águeda, qué maravilla. Para mí es un honor que digas eso, te lo agradezco el honor es mío de estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Felicidades por el libro y por todo lo que viene. Gracias. Amén. Gracias. El libro, lo repito, es La niña que siempre miraba el sol, de Águeda López. Hay que leerlo. Terminamos con un comentario. Hemos recibido muchísimos comentarios de ustedes, pero terminamos con este de Cuculi, que dice lo siguiente. Se refiere, por supuesto, al asesinato de Charlie Kirk y al aparente asesino Tyler Robinson. Ella dice lo siguiente: este tipo no es un asesinato político, este es un asesinato de un muchacho perturbado mentalmente que maneja muy bien las armas porque su padre, que fue sheriff, le enseñó a manejar armas desde niño. Me pregunto por qué el presidente no hizo la misma bulla cuando mataron a los senadores demócratas. Aquí lo importante es enfatizar lo siguiente, que ningún asesinato político es justificable, ninguno. Vivimos en un país donde la libertad de expresión está totalmente protegida y todos podemos decir lo que queramos sin temor a represalias. Así que no se puede apoyar y jamás apoyaremos ningún tipo de asesinato político, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con la persona que los pronuncia. Esta es una de las garantías de una democracia, en las que podemos no estar de acuerdo, pero debemos defender con todo el derecho de los otros de no estar de acuerdo con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por confiar lo que hacemos en Así Veo las Cosas y hasta la próxima.